de cierta derrota, que felizmente no se ha producido. Ahora en el centenario yo estuve en Andahuaylas y me sorprendió gratamente ver cómo en Andahuaylas todo el mundo habla quechua, el abogado, los militares, los policías, los campesinos, los intelectuales, se expresaban en quechua más que en español. Y todos hablan, por supuesto, español, o casi todos, supongo. Pero entonces, digamos que ese temor de Arguedas por el destino de la cultura autóctona no se ha justificado. Quizás fue una de las cosas que lo llevó a eliminarse, a quitarse la vida. Diría yo, como pasó con algún escritor extraordinario, Stefan Zweig, este escritor austriaco que se suicidó en Brasil en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. Había perdido todo, había perdido familia en campos de concentración, etcétera, etcétera. Un hombre que había sido un privilegiado de la fortuna, familia de banqueros, con mucho dinero, mucho éxito, amado por las mujeres, etcétera, ¿no? Pero, digamos, el problema es que el destino de su pueblo, el pueblo judío, de su patria, Austria, de los pueblos está amenazado. Fue como si por él cruzaran los caminos de una amenaza que parecía imposible despejar y él se quitó la vida. Hay algo de resonancia de la vida de Stefan Zweig, creo yo, en Arguedas. Pero hay algunas cosas que Arguedas plantó, digamos, en el corazón del país, en la conciencia de los peruanos y además en la resonancia, digamos, internacional de su obra, sobre todo en América Latina. Y esos rasgos imperecederos que están más allá de los meandros, digamos, de las contradicciones, de los cambios, las decepciones, las vueltas, más allá de eso, esas ideas son, creo yo, uno, la idea de que se puede incorporar los hábitos, las instituciones ancestrales, como el impulso de lo moderno. Su trabajo sobre el baño de Mantaro, en particular, lo demuestra. Pero además de eso, el hecho de que el sentido comunitario, el sentido colectivista, sobrevive a pesar de las deformaciones que se han impuesto en el Perú y que se han impuesto en el seno de las propias comunidades campesinas. Eso es una cosa, ese espíritu solidario, colectivista, que es el que hoy día comienza a renacer en muchos países adelantados, capitalistas, ¿no? La posibilidad de que no todo sea libre mercado, de que no todo sea cotización en la bolsa, porque la bolsa se viene abajo y los mercados se están quebrando y hasta los bancos desaparecen como por un soplo. Entonces, ese aspecto creo que es fundamental. El otro aspecto fundamental, el segundo para mí, es el sentido de la integración nacional. El mito de Incarri que él recogió es el Incarri que es descuartizado, como Tupac Amaru, digamos, pero que luego se va a reintegrar, se va a ir reintegrando, ¿no? Pero el otro mito de Incarri es el que descubrió Óscar Núñez del Prado en Cusco antes que el descubrimiento del mito por Arguedas, y es el Incarri no muere ni es descuartizado en el mito cusqueño primitivo, sino que desaparece en la selva y un día va a volver. Pero en todo caso lo que está en el fondo de la prédica de la angustia y la esperanza de Arguedas es la integración nacional. Ese aspecto es la integración de los distintos, lo que ha dicho el padre Gutiérrez, ¿no? Seamos distintos para ser iguales.
conservar, respetar lo que está pasando en la selva, por ejemplo, nos enseña, ¿no? Qué fácil es para un señor decir, hablar de este síndrome del perro del hortelano. Qué fácil es predicar que hay que dar grandes concesiones a las empresas petroleras, forestales, etcétera, ¿no? Para que destruyan la selva, para que conviertan a los selvícolas en peones agrícolas, en el mejor de los casos, o para que mueran envenenados por enfermedades desconocidas para ellos, por sustancias tóxicas, porque se envenenan sus aguas, se destruyen sus bosques, etcétera, etcétera. Entonces, esa capacidad, creo, esa necesidad de ver al Perú como un todo integral es un segundo elemento fundamental de su herencia. Y lo siguiente es esto. Hay quienes en los sectores violentistas han querido apropiarse de una frase sobre, ¿no?, de que comienza la época, o una nueva era, digamos, ¿no? Y esto está refutado por el propio Arguedas. Arguedas lo que ve es que hay una nueva etapa en el Perú, y está en un texto que yo he citado, un pequeño libro que es reeditado ahora sobre Arguedas, que se titula Arguedas, un sentimiento trágico de la vida. Yo he citado ese texto notable que él escribió, es un ensayo que él escribió para la serie Perú Vivo, que publicaba Juan Mejía Vaca. Es una serie muy importante, a la que se ha prestado poca atención. Al conjunto de la serie hay entrevistas, mejor dicho, ensayos del pasado, de Luis Ibarcárcel, de Honorio Delgado, de José León Barandiarán, etc. Y uno de los textos es el de Arguedas, que está acompañado además de una grabación, de un disco. Y ahí Arguedas plantea que el Perú está cambiando, ya no es el Perú tradicional de imposición, que un pueblo donde él, casi desierto, en la que él pasó una noche con su padre en los años 10, ya era pues un centro en el que circulaban gran cantidad de vehículos, que había muchos escolares, colegiales. Es decir, el Perú se estaba transformando, pero no se estaba transformando en función de la creación e implantación de un socialismo, sino en función del capitalismo. Creo que él se dio cuenta de que eso iba para adelante, de que el capitalismo se había implantado. Por eso mismo, ¿no?, él consideraba, en ese ensayo tan notable de Perú Vivo, lo que él consideraba es que había que renovar, remozar el programa, el impulso socialista en el Perú. Por eso yo digo, había renunciado a los dogmas. Mariátegui nos dijo que es importante el dogma, pero cuando el dogma es un catecismo inerte, frío y repetitivo, no sirve para nada, no orienta, no ayuda. Mariátegui, de quien Arguedas dijo, fue leyendo a Mariátegui y después a Lenin, que vi el sentido de las cosas. Entonces, Mariátegui es en ese sentido el par de Arguedas. Arguedas ha señalado más de una vez, y hay escritos de él autobiográficos, de que cuando él era adolescente, a los pueblos a donde llegaba con su padre abogado, que era un abogado transhumante que iba de pueblo a pueblo, a donde llegaba él, en las bibliotecas, en las salas, había a Mauta. No, igual el impulso por la influencia que tuvo Mauta en el Ciro Alegría Adolescente en Trujillo. Pero esa convergencia también es necesario examinarla. No es este el caso, no es el momento. Yo veo en Ciro Alegría un campesinado que no es el quechua, que no es el aymara, es un campesinado mestizo, digamos, como es el, ¿no?, Cajamarca, la Libertad. Pero lo veo sobre todo
como el reflejo en la literatura peruana del contraataque de los campesinos. Creo que esto es el mundo Sancho Yapeño. Creo que eso es Lázaro, esa novela póstumamente publicada de Ciro, que se refiere a la etapa inicial, al preludio de la revolución o insurrección de Trujillo del año 32, que condujo el AFRA, pero que fue una insurrección popular, obrera y popular, ¿no es cierto? Entonces, allí hay imágenes de una potencia distinta del campesinado y la imagen de la imagen más completa, más bella de una mujer combatiente en Lázaro, de Ciro Alegría. Que no es frecuente encontrar la imagen de la mujer, de una mujer. Hay imagen colectiva de mujeres, las chicheras de los ríos profundos, por ejemplo, ¿no? Pero la imagen de dibujada, perfilada, de una figura femenina popular está en Ciro. Por eso creo yo, siempre insisto, ¿no?, en que ambos, Ciro y Arguedas, el tamaño de Arguedas ha crecido mucho más que el de Ciro. A pesar de, en algunos casos, creo yo, el hecho de que Ciro Alegría fue aprista en una etapa, pero Ciro Alegría fue aprista en la etapa del antiimperialismo y el combate antioligárquico. Y quienes lean la columna que Ciro Alegría escribía en la Tribuna de los primeros meses o primeros años de la creación del Partido Aprista, encuentran que ese Ciro Alegría es casi un comunista y predica el Frente Único con los comunistas en su columna firmada por él. De tal manera que ahí hay cosas por rastrear, pero en todo caso el impulso de Arguedas es el impulso de lo más autóctono, de lo más profundo de nuestro país, y el rechazo de la violencia por la violencia, no solo de la violencia de los gamonales, sino también de otras formas de violencia que a veces se predican arguedianos, pero son lo contrario al espíritu de Arguedas, porque no respetan siquiera a los líderes populares, porque han sido capaces de matar campesinos, comunidades, igual que la brutal fuerza oficial reaccionaria que tanto daño hizo a nuestro país. En fin, esas cosas, alguna vez yo sigo deslindando sobre eso, deslindé en el momento bravo en San Marcos. La República ha publicado una foto en que yo estoy dando clases, a pesar de que Sendero ha ordenado una paralización. La ha publicado este domingo. Yo me opuse, porque consideraba que eso no iba al triunfo popular y que esos métodos totalitarios, dogmáticos, a mí me amenazaron de muerte. San Marcos, yo le dije, yo soy un hombre indefenso, yo no puedo ni trompear, no puedo correr, no tengo automóvil, no cargo armas, no cargo ni una navajita de afeitar. A mí me daban un poco y me tiraron al suelo y ¿para qué? O sea, no creo que les van a tener miedo. Eso fue una vez, pero la segunda yo le dije, mira, compañero, no me van a asustar, pero les quiero advertir, yo he escrito un texto que es un análisis de vuestra doctrina y de vuestra conducta, y eso está a buen recaudo en el extranjero. Y he ordenado que si me pasa algo a mano de ustedes, eso sea publicado. Y entonces les va a pesar haberme hecho daño. Pero parece que se asustaron porque nunca más me amenazaron de muerte. Hasta ahora sigo vivo. No sé qué pasa. Alguna vez he dicho que la muerte, yo no tengo miedo a la muerte. Más bien parece que la muerte me tiene miedo a mí. Y en particular los amigos de la muerte, ¿no?, que creen que todo se puede resolver mediante la bala, la violencia. Y eso no es así. Yo creo que esa es una de las enseñanzas de Arguedas que hay que recuperar. Y la rabia no, dice él en uno de sus últimos mensajes sobre los estudiantes de La Molina. La rabia no. A eso atiende el mensaje arguediano, a eso hay que acudir, hay que renovar. La otra cosa es la lucha de las masas.
las reivindicaciones de las masas, eso que estamos viendo ahora en Medio Oriente, eso que hemos visto en España, eso que estamos viendo en Chile. Eso es el camino arguediano, el camino mariatiano, el camino vallejiano, el camino de Pablo Neruda, de Jorge Amado, de Nicolás Guerra. Gracias. Como bien se ha dicho, Arguedas está por encima de los dogmas, pero también está por encima de muchos partidos. Yo diría que está por encima de todos los partidos. A los estudiantes presentes, para los cuales probablemente la figura de Arguedas es nueva, podemos invitarlos a subir al 7º piso de este museo para que vean el original de la tesis de doctorado de Arguedas, la comparación de las comunidades de España y el Perú. Arguedas encuentra similaridades. Y también a leer sus primeras traducciones, Dioses y hombres de Guarochirí. Todo peruano sensible que quiera cambiar este país, sensible a la belleza, sensible a la pobreza, sencillamente va a encontrar en Arguedas alguien que le dé utopía a su vida. La obra antropológica de Arguedas es múltiple y precisamente la Comisión Nacional de Arguedas, que preside el doctor Vicente Ota, nuestro viceministro de Interculturalidad, está empeñada en publicar los 7 tomos de la obra antropológica este año. Es un autor de mucha poesía, también ha traducido poesía quechua y probablemente conozcamos más sus novelas. Invitamos a todos a leer su novela primera, corta, Agua, Diamantes y Pedernales, Guarmacuyay, Yaguar Fiesta, Los ríos profundos, Todas las sangres, El zorro de arriba y El zorro de abajo, para que vean la calidad de este ilustre peruano que hubiera cumplido 100 años este 2011. Cerrando esta primera etapa protocolar, escuchamos el mensaje de nuestro viceministro de Interculturalidad, que declara inaugurado el simposio de Arguedas en nuestro tiempo. Un fuerte aplauso para el doctor Vicente Ota Rivera. Queridos amigos, amigas, compañeros de la mesa, para mí es sumamente grato participar en este homenaje y sobre todo porque estamos en una fecha especial. Como ya todos sabemos, este año se han cumplido 100 años del nacimiento de José María Arguedas. Y por esas circunstancias de la vida, estamos ahora haciendo esta celebración en el espacio del Ministerio de Cultura, un espacio que fue muy querido, muy entrañable para él, ¿no? Como todos conocemos, Arguedas no solamente fue el primer director de la Casa de la Cultura cuando se forma esta institución, lo que vendría a ser ahora el Ministerio de Cultura, sino que a lo largo de toda su vida, su quehacer estuvo estrechamente vinculado al proceso de la creación y reproducción cultural, ¿no? Y en particular de todo aquello que permitía mostrar el genio creador, ¿no? Los altos niveles estéticos que tenían los pueblos indígenas, ¿no? Por eso que nadie como él tuvo el sentido de reivindicación, ¿no? Y de afirmación y de dignidad en los pueblos indígenas. Y por eso que no es casual que Arguedas y su figura crezcan con el tiempo, ¿no? Cada año que pasa, su referencia en el conjunto del Perú y sobre todo en los pueblos de origen andino se hace mayor. Y la razón principal es que nadie pudo prever o intuyó como él el desarrollo de la nación,
Entonces yo creo que la diferencia sustancial de Arguedas como personaje, como héroe cultural en este país, tiene que ver con una condición excepcional, de esos momentos históricos muy especiales, donde el desarrollo de una persona, la historia individual de una persona, ¿no?, se mezcla y se funde con el proceso histórico de una comunidad, de una nación. Entonces yo creo que lo que diferencia a Arguedas del conjunto de creadores y de intelectuales y políticos es que él tiene, ¿no?, la fortuna excepcional, ¿no?, de haber aparecido en un momento determinado en que los cambios de la sociedad peruana producen lo que él mismo después investigó y estudió mucho, un proceso de mestizaje y un proceso de modernización. Y él mismo encarnó ese proceso, o sea, su persona, su biografía personal encarna ese proceso. Y además él encarna el Perú moderno, el Perú contemporáneo. Yo tengo la fortuna muy grande de ser viceministro de Interculturalidad. Y la idea de una política de interculturalidad, que es la que se promueve ahora en el gobierno, tiene a la base, ¿qué tiene a la base? El reconocimiento de que somos un país pluricultural, el reconocimiento que somos un país donde hay diferentes pueblos y culturas, y que por lo tanto la construcción, ¿no es cierto?, de una relación intercultural, de un enfoque intercultural entre nosotros como personas, como ciudadanos, y entre el Estado y la sociedad, es una condición esencial, es una condición fundamental. ¿Por qué? Porque esa relación intercultural significa: yo me relaciono contigo reconociendo tu diferencia, ¿no?, y respetando esa diferencia. Y por lo tanto, en esa relación de respeto y de reconocimiento se establece un diálogo, ¿no es cierto?, y una fraternidad. Entonces, ese es el sentido de la interculturalidad. Y ese reconocimiento de un país pluricultural y de la necesidad de establecer relaciones interculturales fue lo que Arguedas intuyó, fue lo que Arguedas preveyó, ¿no? Entonces, a partir del 30, cuando empieza su creación literaria, en Arguedas esa percepción de las características esenciales de esa diversidad cultural del país se van haciendo claras. Y cuando él trabaja los estudios sobre el mestizaje, ¿no es cierto?, en ese texto publicado con el título de Indios, Mestizos y Señores, ustedes van a encontrar que ese texto es el recorrido de toda la historia de la evolución del Perú moderno y su expresión en lo que somos actualmente. Porque ese texto, además que es un texto fundamental para definir o para señalar los rasgos centrales del Perú moderno, de la nación moderna, él define una tesis que diferencia a todo el periodo anterior, ¿no?, sobre todo del periodo del 20 con Ribagüero y todos los que discuten la idea del mestizaje como un problema biológico, como un problema de cruces de raza y cosas por el estilo, y Arguedas dice: el mestizaje es un hecho cultural, es el encuentro de dos culturas, ¿no? Y eso es el mestizaje, y eso es lo que ha producido el hombre nuevo, el peruano nuevo, el peruano moderno. Entonces, por eso es que los peruanos, porque ¿cuánta gente del Perú que ahora se moviliza, que va como en una procesión, como en un hecho, ¿no es cierto?, místico, el reconocimiento de Arguedas? ¿Cuántos creen ustedes que lo han leído? ¿Cuántos han leído una obra de Arguedas? Yo creo que el 5%, el 10%. El resto no lo ha leído, pero ha escuchado, ¿no es cierto?, que Arguedas defendió la música de los indios en un momento cuando era hostilizado y despreciado en el Perú, que él reivindicó la cultura, ¿no?, la música, la danza y todo el genio del hombre andino, del hombre antiguo en la contemporaneidad, ¿no es cierto? Él no hacía ese distingo ignorante, necio, de que Machu Picchu fue obra efectivamente de los incas cuando eran pues grandes. Ahora esos indios de ahora no hacen nada, ¿no es cierto? O si no, en el extremo de que Machu Picchu o Sacsayhuamán
Eran cosas tan portentosas que era difícil que lo pudieran haber hecho los antiguos peruanos. Hubieran venido extraterrestres, ¿no?, de Marte, de algún otro país, y han hecho esas cosas porque los peruanos era imposible que lo puedan hacer. Entonces, ese tipo de afirmación de Arguedas, ¿no?, sobre el talento, la potencia, el genio creador del Perú, es lo que el pueblo, es lo que los peruanos lo reconocen, porque eso los reivindica, ¿no?, y los afirman como comunidad, no solamente como cualquier comunidad humana, sino como una gran civilización, como un gran pueblo. Y por eso en el año 68, cuando él recibe el premio Inca Garcilaso de la Vega, ¿no?, en una de las expresiones que él tiene en el reconocimiento dice, ¿no?, en ciencia, en tecnología, seguramente, ¿no?, en Europa nos pueden aventajar y no sabemos hasta cuándo, ¿no?, pero dice que en Marte, ¿no?, en arte nosotros tenemos para enseñarles hace mucho tiempo. Entonces, miren ustedes, ¿no?, que él está ufanándose, ¿no?, de un hecho que no es fácil de decir. Ustedes se imaginan a alguien hablando de 68 que decía, en arte nosotros podemos enseñarle al mundo hace tiempo, ¿no? Parecía una herejía, ¿no es cierto? Pero esa era la percepción que él tenía de lo que significaba la fuerza y la capacidad creadora de nuestro pueblo. Esa es la razón por la cual Arguedas es reconocido, ¿no es cierto?, y asumido, ¿no?, como un portavoz de la nación, ¿no?, como un líder de la nación, ¿no? Por eso que es seguramente el más grande héroe cultural del Perú moderno, porque afirma nuestra peruanidad en su diversidad, en una ciudadanía intercultural y en la búsqueda de lo que él llamó la construcción de un país de toda la sangre. Eso es lo que ahora, ¿no es cierto?, políticamente, teóricamente uno dice la pluralidad, la diversidad, ese tipo de cosas. En realidad eso estuvo claro, ¿no?, en esas expresiones de que somos ese tipo de país y que tenemos que construirnos y reconocernos en esa diversidad. Entonces, asumiendo, ¿no es cierto?, que la Asociación Amigos de Mariate tiene una justa y clara valoración, ¿no?, del significado de Arguedas en la construcción del Perú moderno y de un país más justo y plural, ¿no?, y agradeciendo la presencia de todos ustedes, yo declaro inaugurado este simposio y espero que sea, ¿no?, lo más exitoso posible, que es lo que se merece Arguedas en una fecha como esta, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, hemos cumplido la parte inicial de inauguración. Pasamos al homenaje musical, homenaje artístico a José María Arguedas. Le recordamos que mañana, a las 10 de la mañana, de 10 a 1, este simposio va a desarrollar el tema de Ciencias Sociales y Misión del Perú en la sala Mochica Chimú, con la participación de Carmen María Pinilla, Ricardo Portocarrero, Bruno Buendía y Severino de la Cruz. Mañana mismo, en la tarde, de 3 a 6 de la tarde, habrá una mesa redonda sobre política e ideología en el pensamiento arguediano. Intervienen César Lévano, Vicente Ota, Osmar González y Edmundo Morugar. El viernes 30, de 10 a 1, siempre en la sala Mochica Chimú, el tema es Arguedas y la literatura. Ponentes son José Luis Ayala, Maynor Freire, Sonia Luz Carrillo y Eduardo Arroyo. Y el viernes por la tarde, el tema de 3 a 6 es música y folclore, el arte en Arguedas, teniendo como ponentes a Chalena Vázquez, Leo Casas y Henry Guevara. El viernes estaremos también clausurando en la misma sala Mochica Chimú este simposio denominado Arguedas en nuestro tiempo. Bien, en este homenaje al centenario Arguedas que organiza la Asociación de Amigos de Mariate y la Casa Museo José Carlos Mariate, con el auspicio del Ministerio de Cultura y el Viceministerio de Interculturalidad, vamos a iniciar la parte artística con la intervención inicial de los hermanos Collazos, un conjunto importante que reivindica la participación andina en la forja de nuestra identidad. Recibamos con un fuerte aplauso a los hermanos Collazos.